31 de mayo de 2016, 9 y 2 de la noche, según mi reloj que me han adelantado para que no me pase de tiempo, así que puede que sea en realidad las 9 y 1. Y bueno, aquí estamos en la pecera, se pone el sol, salen las ipsípilas y empieza el día estupendo, así que vamos a hablar un poco de política con nuestros dos invitados. Con Francisco Gómez del Castillo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Informático. Y con José Quesada, sacerdote anglicano. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues, bueno, ¿qué tal? Bien. Llega el buen tiempo, las alergias para el que las sufre, las sufrimos y a seguir tirando. Pues con las mucosas irritadas empezamos nuestro programa con una noticia del mundo que titula del siguiente modo: el 58% de los esclavos de todo el mundo está concentrado en 5 países. Los 5 países son India, China, Pakistán, Bangladesh y Uzbekistán. 9 millones de niños viven como esclavos en el mundo. En fin, ¿cómo podemos analizar estos datos? Yo he trabajado bastante este tema, y el tema de la esclavitud en el mundo es un tema muy difuso, con unas estadísticas muy poco creíbles, muy inciertas. El titular que hace el artículo y el desarrollo del mismo se contradicen y desde luego es muy pernicioso. Muy pernicioso porque en principio el 58% de los esclavos de todo el mundo está en India, China, Pakistán, todo muy lejos, nos pilla muy lejos. Esto no va con nosotros. Esta es la imagen social que se da, absolutamente falsa. El problema de la esclavitud en el mundo es un problema que tenemos muy cerca. Muy cerca. Y bueno, países que tienen 1.000 millones de habitantes, y que aquí los junta India y China, y Pakistán, que tiene también muchos, dice, pues el 58% de la esclavitud, pues es que es casi lo que le corresponde. No es lo que le corresponde por población, pero bueno. El problema de la esclavitud es que realmente la tenemos muy cerca, de una forma o de otra. Y de una forma directa. Hace poco se descubrieron unos periodistas del diario Sun de Inglaterra que se habían traído más de 1.000 niños de Nepal como esclavos a Inglaterra, a 6.000 euros la cabeza. Inglaterra no tiene medios para detectar que se está haciendo eso. Son 1.000 niños de Nepal. No se mosquean las autoridades que están con cámaras, con todo, que miran a todo el mundo que entra, porque todos estos entran por avión, y acompañados y visibles, y no se mosquean, y tiene que ir un periodista a desvelarlo, y entonces, sí, vamos a investigarlo. Bueno, se infiltró un periodista, se fue allí como que quería comprar uno, y el relato que hace es espeluznante. Espeluznante. Y no está tan lejos. Aquí, ¿qué pasa? ¿Que los ingleses son más salvajes que nosotros? No. Seguramente también hay niños nepalíes traídos como esclavos en España. No es una cosa de la India, de China, Eso, por lo que respecta a la esclavitud directa. Otra cosa es los frutos de esa esclavitud, los beneficios de esa esclavitud, que también están aquí. Y que nos afectan muy directamente. Bueno, a mí me gustaría matizar un poco. Para empezar, los datos que se tienen de la esclavitud, que habría que diferenciar la esclavitud de hoy a la de hace 100, 200, 500 años, o incluso más, la tenemos de hace nada menos que unos 4.000 años, 2.000 años antes de la era cristiana. Son los datos de los que hay, por lo menos, información, ¿no? Hablar de un 58% del total de la esclavitud, que a ti te parece poco, o que se concentre en unos países como pueden ser estos 4 gigantes, India, China, Bangladesh, Pakistán, etcétera. Hombre, a mí el hecho de que haya un solo esclavo, uno solo, un 1%, ya me parece una auténtica exageración. Hay que tener en cuenta que la esclavitud como tal, oficialmente, fue abolida
y el último de los países, creo que fue Mauritania, en suprimirlo en el año 1980. Pequeño reducto que quedaba ahí, ¿no? E Inglaterra fue uno de los primeros en suprimirlo. No recuerdo en qué fecha, pero creo que fue allá por el siglo XV o el siglo XVI. La esclavitud hoy, igual que la pobreza, no es comparable con la de entonces. Hoy es pobre una persona que gana menos de no sé cuántos euros o que tiene como recursos menos de no sé cuántos euros diarios o al mes, ¿no? Un niño que no puede tomar leche todos los días, que no puede tomar galletas, que no puede tener una alimentación equilibrada, se sobreentiende que pertenece a una familia empobrecida. La esclavitud como tal, no hay que ir a buscarla. Yo no sé si trajeron niños nepalíes para Inglaterra o los trajeron para España, pero en realidad no es necesario. Hoy prácticamente no se mueve nada, no se mueve ni el dinero, se mueven las mercancías. Yo no voy a dar nombres aquí, pero todos sabemos que hay industrias, sobre todo en el sector textil, y tampoco hay que ir tan lejos, sin ir más allá. Marruecos, una costurera o una obrera del textil que se pasa 12 o 14 horas cosiendo con máquinas industriales, gana 200 o 250 euros. Hay grandes emporios industriales, digo, del mundo textil y otros muchos, que se están aprovechando de esta pobreza, y no hace falta importar a la gente. Al contrario, los mantienen allí, y ellos siguen ganando millones y millones, porque, sin dar nombres tampoco, a mí me gustaría que alguien me explicara cómo una persona, por muy inteligente que sea, por muy capaz que sea, que partió de cero hace 30 o 40 años, hoy tiene un emporio valorado en miles de millones de euros. Entonces, la esclavitud, efectivamente, no hay que ir a buscarla tan lejos, la tenemos al lado de casa. Y también, creo que lo comentábamos la semana pasada, esos empresarios de nuestro país, esos señores que tienen pequeñas industrias, que aprovechándose de que hay una tremenda crisis económica, pues tienen un trabajador que en lugar de cobrar 1.000 o 1.200 o 1.500 euros, que sería lo que marca el convenio, con lo cual esa persona podría vivir con un mínimo de decoro y dignidad, pues están cobrando 500, 600 o 700 euros, jornadas partidas, trabajando asegurados por 3 horas, trabajando 12, etcétera, etcétera. Ese yo creo que es el problema grave de la esclavitud. La esclavitud, como se entendía entonces, yo creo que ya no existe. La venta de esclavos, etc., creo que ya no existe. Pues sí existe. Existe y existe. Ha sido categórico y rotundo. No, hombre, es que existe, y existe en estos países y existe en España. En España no creo que nadie vaya al mercado como iba antes a comprar una docena de esclavos, o los compraban al por mayor. No, al mercado digamos a cielo abierto no, pero al mercado subterráneo sí. En España hay 500.000 prostitutas. Bueno, hombre, ya. La gran mayoría fruto de trata de seres humanos. De trata. Sobre todo el norte de África, ¿no? Es lo que se suele decir, al menos. Del norte de África, de Sudamérica y de los países del este. Pero de trata, o sea, de que yo te compro a ti estas 4, bueno, a tanto, y me las llevo. Y esas mujeres no tienen derecho efectivo a protección de nadie. Esas mujeres se pueden morir y no pasa nada. Es decir, el que las compra tiene realmente derecho sobre la vida y la muerte. Bien, y bueno, y van a estar encerradas en un sitio, en unas condiciones que pa' qué, y haciendo cosas que pa' qué, ¿no? Y eso en España. Eso, con esa cantidad de gente, o sea, esa masa de personas, masa no es una buena palabra para eso. Eso es imposible que se haga sin una cierta complicidad del Estado. Con toda la complicidad del Estado. Porque, a ver, este tema es muy delicado, el tema de la prostitución, por ejemplo, ¿no? Porque por una parte hablamos de la esclavitud real, es decir, de personas que son compradas directamente, es decir, que carecen de derechos. Eso tratas como, pues básicamente, ni siquiera es mano de obra, como objeto. También entramos en una instrumentalización absoluta de seres humanos. Y por otra parte, también está otra prostitución,
que no son compradas, pero verdaderamente al final la gente se acaba metiendo a ello porque no tiene dónde caerse muerto. Esto no es esclavitud directamente, pero es una esclavitud de una circunstancia de trabajo. Sí, pero no me gusta eso porque... Sí. Es decir... hay que diferenciar, sí. Claro, hay que diferenciar y entonces dices, bueno, las razones por las que puede una mujer acabar en eso son muchas y entonces se queda la cosa como etérea. Sí. Vale, cuando una cosa... Hay muchas probabilidades, hay muchas posibles causas, hay que mirar si todas son igual de probables o más o menos. Y no es así. En España, como el 80%, el 90% de las prostitutas son extranjeras. Y como el 80% es fruto de la trata. Un número tan elevado. Entonces, es la causa fundamental de que haya otras causas, otras posibilidades, yo no digo que no, pero es la fundamental, la fundamental además con gran diferencia sobre las demás. Es que me sorprende el dato porque yo siempre, evidentemente el tema de prostitución, a mí personalmente, siempre me ha generado un rechazo importante. Mira, en esto sí me voy a mojar hoy, ¿no? O sea, nunca, siempre que se habla, por ejemplo, de legalización de la prostitución y demás, porque da unas condiciones de trabajo legales, yo me resisto. O sea, por una parte le veo problemas. También a abolirlo lo veo. Pues siento yo ahora hacer de moderador, quitarte el rol, usurparte el rol y decirte que la única forma de acabar, precisamente, o de al menos controlar un poco la prostitución, lo mismo que podríamos decir del mundo de la droga, es precisamente legalizándolo. Pero entonces lo estaremos normalizando. No, es que vamos, la prostitución, en la fórmula que sea, existe desde que el mundo es mundo. Sí, es cierto. ¿Pero eso de legalizarlo ha dado resultado en algún lado? Sí, por supuesto. Por ejemplo, sí, en los países nórdicos, sí, en Holanda... en los países nórdicos... También está haciendo la vía contraria en los países nórdicos. La contraria es la de la legalización, que es la persecución del cliente. Y otra salida para las mujeres que viven en eso. Es que hay dos vías de actuación. Probablemente haya más. Ahora mismo. Probablemente haya más. Hay dos vías de actuación políticamente. Desde luego, la solución lo que no está es en prohibirlas, ni prohibir a la gente que vaya ahí, porque buscaríamos otros problemas sociales. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo, no todos los hombres tienen acceso carnal fácil. Entonces, bueno, pues de alguna manera la prostitución siempre cumplió un rol. Claro, entonces hay que permitir que abusen de mujeres por dinero. No, abusar no, claro. son cosas diferentes. Bueno, son cosas diferentes. Es que si se legaliza, y por eso yo lo decía, podrían darse situaciones en las cuales no haya esclavitud, pero si hay una persona que no tiene otro remedio que hacer eso y realmente tenga problemas reales y sin embargo actúen dentro del margen de la legalidad. A mí es lo que me preocupa. Tendrá que haber leyes de protección, leyes que protejan a estas personas, pero la prohibición de luego nunca fue efectiva, porque lo mismo que hablamos de la prostitución, podemos hablar de la droga o podemos hablar del alcohol. El alcohol está socialmente bien visto, pero ¿cuándo hubo más? El asesinato tampoco fue efectivo prohibirlo. ¿Cuándo fue? Bueno, pues eso es otra cuestión. ¿Cuándo hubo más consumo de alcohol, más contrabando de alcohol? Que cuando la ley seca. Entonces, esto es algo similar, pero estamos desviándonos del tema. Sí, creo que es una prostitución diferente. La trata de blancas efectivamente existe, pero indudablemente, si hubiera una legislación que facilitara la inserción de estas mujeres, la que quiera trabajar como prostituta, pues ¿por qué no? Con su cuerpo puede hacer lo que a ella le parezca. Otra cosa es que socialmente lo podamos aceptar mejor o peor, que moralmente pueda tener, pero lo que a mí me preocupa, y por eso planteaba el tema, es hasta qué punto, qué número de prostitutas que están metidas en el negocio, que es un negocio, o sea, ajenas a la esclavitud, que es lo que estamos hablando aquí, es decir, personas que lo ejercen en teoría porque quieren hacerlo, ¿qué porcentaje de esas mujeres lo hacen realmente porque quieren hacerlo y no porque no tienen dónde caerse muertas? Eso es lo que a mí me preocupa, ¿entiendes? Eso es muy complejo. Es complejo. Eso es complejísimo. Pero bueno, volviendo al tema hoy habla sobre este tema a un argentino, Gustavo Vera, que trabaja mucho en esto, en la lucha contra la trata y en la lucha contra la esclavitud, y él dice que ninguna mujer ha nacido para puta. Yo, los que son tan permisivos con este tema, no sé si se lo aplicarían a alguna hija suya. Yo no. Si una hija mía tiene problemas económicos y no tiene otra salida y no sé qué, no sé cuántas, se busca otra salida. Y la sociedad tiene la obligación... ¿Qué salida? La sociedad tiene pero dime qué salida.
Dime qué salida, porque es fácil decirlo cuando los otros trabajos. Y si no hay trabajo, como estamos en un país como ahora mismo, en que incluso la gente cualificada, gente con carreras universitarias, gente preparadísima, no tiene trabajo, dime tú una persona que tenga, pues hombre, pues no sé, yo no digo con esto que todas las personas, todas las mujeres que se dedican, mujeres u hombres, que no solamente es una cuestión de mujeres, que se dedican a la prostitución, todos tienen un bajísimo nivel intelectual, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es que buscar otra salida. A mí tampoco me gustaría, por supuesto que no, que un hijo o una hija se dedicaran a ese trabajo, a ese u a otros muchos. Sin embargo, en un momento dado, si lo hace porque quiere, yo lo aceptaría. De mejor o peor grado, pero lo aceptaría. Porque es decir, establecer el límite... Que alguien te pague por utilizar tu cuerpo, para mí es inaceptable. Si tú lo aceptas, ¿por qué no? En este mundo, esas ideas, digamos, ya se han probado. Y lo que decía antes, hay gobiernos que han buscado salidas para las prostitutas y persecución a los clientes, y ha disminuido radicalmente el ejercicio de la prostitución, y otros gobiernos que han legalizado la prostitución y ha aumentado la trata de blancas. Vamos a ver, mira. Porque como allí está legalizado, pues vamos a coger a una mujer para acá y la llevamos para allá. La prostitución, y tal como tú la planteas, me parece algo realmente sencillo. La prostitución, entendiendo por prostitución aquella mujer o aquel hombre, aquella persona que ofrece un servicio sexual o no sexual a cambio de un favor, normalmente económico, eso es la prostitución. Una persona que se entrega, hombre o mujer, insisto, voluntariamente, aunque luego perciba una gratificación económica o un favor, si lo hace voluntariamente, eso no se puede llamar prostitución. Establecer el límite entre voluntariamente o forzado por la situación también muchas veces es la excusa. No, es que no me queda otro remedio. No me queda otro remedio. Por lo tanto, hasta no hace tantos años, y tú y yo hemos conocido esa época, muchas mujeres cuya única salida que tenían era casarse, vivieron sometidas al varón durante todo el matrimonio, a veces maltratadas y llevando palos. ¿A cambio de qué? Pues de la manutención. Eran esclavas sexuales, eran domésticas, eran las que educaban a los hijos. Entonces, pues ¿eso es una prostitución? No. La mujer lo hizo inicialmente, por supuesto que voluntariamente, pero a lo mejor al final no le quedaba otro remedio, pero tampoco tenía otra opción y tuvo que aguantarlo. ¿Eso le llamamos prostitución? No. Sería en todo caso... Eso son comparaciones... Bueno, pues sí, comparaciones como qué. ¿Cómo qué? No. Vamos a ver. Una mujer que no tiene otra opción, que depende única y exclusivamente del dinero del marido. Yo es que en esas cosas casuísticas hay muchas. Entonces, no vale decir, es que puede ser una mujer que tal, puede ser una mujer que cual, puede ser tal. Me parece muy bien. En España hay 500.000 mujeres prostitutas, 500.000 casuísticas distintas, el problema no tiene solución. No, señor. El 80% víctimas de trata. Cuando hablamos de prostitución, hablamos de trata. ¿Eso quién lo sabe? Pues coño, las organizaciones que están trabajando en ello. Perdón, prostitución, repito, es aquella persona que a cambio de favores, normalmente sexuales, pero que no tienen por qué ser sexuales, percibe, pero sí en contra de su apetencia, percibe o recibe una gratificación. Eso es la prostitución. En realidad, en España, en la realidad que existe, la prostitución es una mujer metida en una habitación que tiene que vender su cuerpo si no quiere que la peguen una paliza. Esa es tu percepción personal. Yo me atrevería a decir, perdona, con esto termino, yo por mi parte termino, voy a lanzar una pregunta al aire. Preguntémonos a nosotros mismos. Nunca nos hemos prostituido de alguna manera. Es decir, nunca hemos hecho nada en contra de nuestra voluntad o de nuestra apetencia por salvar una situación. Yo me quedo con... Sí, no, se le puede llamar prostitución a todo, se diluye el problema y carretera. A todo no, pero eso sí. Es lo que acabas de hacer. No, hacer algo en contra de tu voluntad por recibir un favor, sí. Yo lo he hecho muchas veces. Pues hasta en política hay prostitución. Pero bueno, cuando hablamos de prostitución hablamos de algo puramente sexual unido a un rol de género que sitúa a la mujer en una... Es cierto, es la definición de prostitución. Es alguien que se vende... Pero sexualmente.
No precisamente. Eso es la excepción principal, digamos, y la más generalizada. Pero no precisamente. Se pueden... Bueno, yo lo que planteo con esto, sobre todo, es, vale, desde luego, yo no niego que tal vez haya prostitutas que lo hacen porque quieren, pero entonces, ¿por qué un porcentaje tan elevado son inmigrantes? Es una pregunta importante. A lo mejor es un trabajo que nadie quiere hacer. Que claro, ese es un tema que... que nadie quiere hacer, no. Poca gente. Yo creo que este es un tema que deberían, en el mejor de los casos, podría tratarlo algún sociólogo, incluso psicólogos. Yo no me siento capacitado como para profundizar tanto en el tema. Ahora lo que sí puedo afirmar es que es mucho más fácil, es mucho más fácil. Y esto te lo cuentan, porque oye, yo no sé este señor, pero yo sí alguna vez entré en sitios donde hay mujeres de alterne, que toman copas y que te piden que las invites, y en un momento dado, pues si aceptas sus favores, por previo pago de una cantidad, pues también aceptan ir con... A mí personalmente no me interesa, pero sí es un mundo que... bastante más complejo de lo que pueda parecer. Y sí es cierto que hay mujeres jóvenes, ya de mayores, claro, para eso tampoco sirven, ¿no?, que prefieren ganarse todos los días 150, 200, 250, 300 euros, y al día siguiente se lo gastan, aunque esto les suponga pagar. A todos se acostumbra uno, ¿sabes? Y estas, otras por el contrario, te cuentan y te manifiestan pues lo incómodas que están, o incluso personas que han venido del extranjero, que fueron encerradas, etcétera, etcétera. Pero no se puede generalizar que todo el mundo de la prostitución es trata de blancas. ¿Que hay trata de blancas? Claro que la hay, eso sí. Yo no he dicho todo. Ni siquiera la mayoría. Bueno. Hay muchas que van voluntariamente. Hay muchas porque hay muchas prostitutas, pero el 80% obligadas. Una cajera de un supermercado gana 800, 900 euros. Eso lo gana y una por prostituta. Por eso son iguales que las putas, exactamente. No son iguales. No, pero es más difícil. Vamos a ver, no digo que sean iguales, ni mucho menos. Joder, pero tampoco son mejores ni peores. Es decir, la moralidad de yo no he los dicho demás... que sean mejores ni peores. Bueno, pero unas están obligadas a un trabajo salvaje. Bueno, pero esas prefieren, obligadas no, prefieren hacer ese trabajo porque ganan muchísimo más dinero. Que no. Igual que la inmensa mayoría están sujetas a un proxeneta. Mira, este hombre, Gustavo Vera, nos dice, mira, vosotros preguntáis a una prostituta si tiene un proxeneta, un chulo, y te dirá que no, que las que tienen chulo son aquellas de allí. Me lo contó así, era una charla. Eso es siempre así, ninguna te admitirá que tiene un chulo. A la semana había un reportaje en televisión sobre las prostitutas nigerianas que hay en la Casa de Campo de Madrid, y le preguntaron, ¿y usted tiene un chulo? Y dijo, no, aquellas de allí. Claro. Es así. Es decir, no es que se ganen, como has dicho, 200 o 300 euros y se lo gasten al día siguiente. Ganan 200 o 300 euros y por la noche a última hora viene uno y se les lleva la mayoría. Acércate un poquitín al micro. Eso, yo no digo que... Es que ese es el mundo real que existe. Yo no digo que eso no pueda es lo que tenemos que decidir. ¿Qué debería hacer esta sociedad con ese problema? La mafia nigeriana, en ese sentido, es bastante conocida, es cierto. Y de otros países latinoamericanos hubo una época ahí de bonanza en que esto había disminuido. Hoy con la crisis, pues también, aunque parezca una contradicción, pues la mayor crisis, pues incluso mujeres españolas, que desde los años 70 y tantos, 80, digamos que no se encontraban prácticamente, ahora también se pueden encontrar. Pero yo no me atrevo a afirmar tan rotundamente ni que todas dependan de un proxeneta, ni que todos sean mafias, ni que todas trabajen, o ni siquiera una gran mayoría, de forma forzada. Porque efectivamente hay otras alternativas. Pero esas alternativas, en determinados casos, tendría que ser con la ayuda, con una protección social, en algunos casos, y en otras por la propia voluntad de la mujer. Porque una mujer, la madre de familia, con hijos, abandonada por el marido, lo que sea, más vulnerable, pues probablemente necesite una asistencia social, que el Estado tampoco lo está haciendo, porque la están retirando hasta para causas bastante más flagrantes. Por una chica joven que quiere ganarse la vida de esa manera porque le da la gana y con su cuerpo hace lo que quiere, pues nadie se lo puede impedir. Y eso no creo que sea ni siquiera censurable ni criticable, es algo, pues bueno, cada cual. En el problema social de la prostitución, Suecia ha optado por dar salidas a las prostitutas, otras salidas para ganarse la vida y multar a los clientes, y ha disminuido radicalmente la prostitución en el país, y Holanda la ha legalizado y ha aumentado la prostitución y por consiguiente la trata. Bueno. Esas son
Esos son los dos ejemplos que ha habido. Y Alemania, que se planteó durante unos años legalizarla, se lo está pensando muy mucho. Y está viendo que no. Que la prostitución, que es el nido, digamos, una de las cosas de mafias, de delincuencia, dice, como la legalicemos, esto se agranda. Y en España, pues, ahora empezamos a tener un poco de conciencia de ese problema, cuando hace 10 años, pues, nos chuleábamos de que estaban aquí los mayores prostíbulos de toda Europa, como aquel que hicieron en la Junquera. Ni oí hablar de menos siquiera. mal que estamos cambiando un poco de eso, porque, a ver, tenemos los mayores prostíbulos de Europa, ¡qué bien! Pero cuando hablas de Holanda, no debes olvidar que también hay otros dos países que conforman el Benelux, que son Bélgica y Luxemburgo, que tienen exactamente la misma política en este tema. Es decir, hay calles céntricas donde solamente hay chiringos de prostitutas. Las chicas están en el escaparate con unas luces con falditas cortas o medio desnudas y llamando a los clientes para que yo sepa Bélgica, que esté legalizada como tal. Igual que en Bélgica. En Bélgica no lo sé, en Luxemburgo no. La Gare du Nord tienes un barrio entero, que todas las calles, el 90% son negocios dedicados a este tipo. Luxemburgo quizás un poquitín menos, porque hoy el Gran Ducado la verdad es que tampoco tiene terreno para mucho más, y en Mónaco puede que tampoco. En Mónaco creo que está prohibido. Pero bueno, volviendo al tema de la esclavitud como tal, porque claro, la prostitución, ya nos fuimos, ¿no? Que bueno, que a mí me interesó, entonces me parece estupendo, ¿no? Pero mira, los métodos de esclavitud que se engloban en este conjunto son la trata de seres humanos, los trabajos forzosos, la servidumbre por causa de deudas, los matrimonios forzados y la servidumbre o la explotación sexual. Mira, bueno, explotación sexual, aquí sí entran, por supuesto, las... Esto existió desde que el mundo es mundo. Es decir, eso no es nada nuevo. Y eso existió y seguirá existiendo muy a nuestro pesar. Y el pesar. asesinato desde Caín y Abel. Pues claro. A ver si le aplicamos la misma ya idea desde, de legalizarlo. Claro, legalizarlo no, pero sí hay atenuantes, cuando menos, ¿no? Efectivamente, el asesinato existe ya desde Caín y Abel, ¿no? Hay un término en filosofía muy interesante que es lo de la falacia naturalista, que es eso de suponer que ser es lo mismo que deber ser, que efectivamente es lo que llaman falacia naturalista, ¿no? Hay cosas que son muy antiguas y que no por ello, evidentemente, son justificables, claro. Esa es Exactamente. En todo caso, yo mantengo lo que vengo diciendo desde el principio. La prohibición como tal nunca es la solución. En la época del general Franco, en España no había prostitución. Oficialmente no existía. Pero había tantas o más putas que ahora. Entonces, todo eso es... Marruecos no tiene prostitución. Oficialmente Marruecos no es un país musulmán, moralidad intachable, y no hay prostitución. Sin embargo, pues hay tantas como había aquí en España en la época de Franco, o como puede haber ahora, o más. Entonces, ¿de qué sirve prohibirlo? ¿Para ocultarlo? ¿Para taparlo? Es decir, España yo no he dicho que prohibirlo sea la panacea. ¿Qué solución tenemos? Pues como la que están empezando, como la que han hecho en Suecia y como la que se están empezando a pensar otros países de Europa. Los países nórdicos, oye, son luteranos, Ahí va, que son luteranos. ¿Y qué tiene que ver? Hombre, que tiene una moralidad mucho más estrecha que la que los países católicos, hombre. Vaya, Bueno, volviendo una vez más al tema para acabar, porque tenemos que de hecho acabar. Tengo aquí el reloj dándome la sentencia final. Una pregunta como reflexión final para los dos. ¿Realmente a los países del primer mundo les beneficia dar la espalda, o sea, hacer la vista gorda con respecto a la esclavitud? Pues hombre, que se lo pregunten al que no quiso decir él. Amancio Ortega se ha beneficiado una de frase, ello, por favor, que me dicen que cortaría. se ha beneficiado de ello y tiene sentencias de esclavitud. Y vale, hay que seguir. Última frase, literalmente. En esto estoy totalmente de acuerdo y efectivamente la esclavitud, igual que las guerras, no interesa acabar con ellas. Pues llegados a este punto, cerramos el programa. Muchas gracias a los dos. Espero veros pronto. Y a ustedes, espero que les haya interesado. Volvemos a repetir el programa a las 12 y les dejo con el tiempo y después el magazine. Buenas noches.